Buenas tardes, en esta oportunidad les presento la propuesta de Corredor Ecológico Regional de Conectividad para las especies Penélope albipenis, entre las áreas de conservación privada Chaparrí y los bosques de Overal y Palo Blanco en Lambayeque. La Penélope albipenis, o llamada también pava aliblanca, es una especie endémica y representativa del Perú. Aparece en la portada del Libro Rojo del 2018 y también en la Moneda de Sol, considerada en peligro crítico de extinción con menos de 200 ejemplares en estado salvaje. La pava aliblanca pertenece a la familia Crassidae y género Penélope. Esta ave de coloración negruzca posee como característica singular que al alzar el vuelo tiene una parte de sus alas blancas. También se caracteriza por tener dos tonos de color en el pico y con las patas de coloración anaranjada a rosáceas. Es un ave endémica de los bosques secos de la región Lambayeque principalmente. Características biológicas. Su ciclo reproductivo es una vez al año. Es monógamo y territorial. El tamaño de su nidada va de 1 a 3 huevos. La madurez sexual es a partir de los 3 años. Cadena trófica. Son consumidores de diferentes plantas, semillas principalmente. No existen tampoco estudios sobre interacciones interespecíficas o también sobre si tienen un depredador de forma directa. La etología o su comportamiento es susceptible al estrés y son muy territoriales, lo cual es el más grande desafío al momento de su reproducción en centros de cría. Son monógamas, lo cual tampoco favorece a su diversidad genética. Se distribuyen principalmente en Lambayeque, en los bosques montañosos secos. El área principal es el área de conservación privada Chaparrí, y nuestra propuesta es poder conectar con el área de conservación privada llamado los bosques de Overal y Palo Blanco. Esta especie, al poder ser censada, se considera como una especie bioindicadora de ecosistemas saludables. El área de conservación privada Chaparrí es considerada la primera comunidad ecológica de todo el Perú. Promueven el ecoturismo y no dependen absolutamente del Estado. Fueron los primeros en impulsar la reintroducción de la pava aliblanca a su hábitat original. El 80% de su territorio es reserva ecológica. Últimamente existen muchos casos de enfrentamientos con concesiones mineras y también lo que son tráfico de terrenos. Nuestra área de destino es los bosques de Overal y Palo Blanco, considerados como áreas de conservación privada desde el año 2016. Pertenecen a la comunidad campesina de Belisario Ramón. La principal razón para hacer una área de conservación privada fue la preservación del hábitat de la pava aliblanca, propiciando así corredores para su distribución. Hasta esta parte podemos concluir del porqué de las razones de proponer este corredor en esta zona. Primeramente, tenemos una especie en peligro crítico de extinción, con menos de 200 ejemplares. Por otra parte, tenemos un área de conservación privada llamado Chaparrí, considerada la primera comunidad ecológica de todo el Perú, que son ellos mismos los que impulsan la conservación de esta ave. La fortaleza más grande de este lugar es la gran conciencia y educación ecológica de los mismos habitantes por esta especie y su gran compromiso por protegerla. Asimismo, los bosques de Overal y Palo Blanco son un área de conservación privada nueva. Tiene como objetivo preservar el hábitat también de esta especie. Lo que se vio es que se busca preservar los parches de forma independiente, pero aún no se encontró un proyecto que busque conectar estos parches y así expandir la distribución de nuestra especie y con ello un flujo genético, ¿no? Ahora hablaremos de los pesos para nuestra especie, pero antes veamos la imagen de la izquierda. Estos son los dos parches con los que se va a trabajar. El inferior anaranjado es el área de conservación privada de Chaparrí. En la imagen derecha vemos la distribución de las aves, los puntos morados. Eso es la distribución, avistamientos que se tuvo, teniendo más preponderancia en el área de conservación privada de Chaparrí, en el sur. El peso dependiente se ve fuertemente influenciado, en nuestro caso, por las condiciones o concesiones mineras que están invadidas al sur del área de conservación privada de Chaparrí y también en la otra.
Como vimos en la etología de la especie, esta se ve estresada por presencia humana y por esta razón que se tuvo que pivotear para que nuestro corrector evitara el paso de esas concesiones mineras. El peso final de esto fue un 37%. Los problemas se correlacionan con la información en web acerca de los problemas que existen en las zonas con las concesiones mineras. Nuestra especie se desarrolla en bosques secos de montaña. Existen dos tipos de bosques secos, una de valla y otra de colina. Esta última es donde nuestra especie se encuentra. Según su autoecología, esta especie se adaptó a bosques secos de montaña. Por esa razón y pivoteando sin afectar los demás costos, se colocó un peso del 15%. El peso del uso de suelo se basa en los costos que se dieron. Tenemos mucha área de costos con valor de 1, porque justamente toda esta área es un área de conservación privada, relativamente también protegido por el Estado, con especies endémicas en extinción y también al ser una zona seca no existe mucha presencia de urbes, ¿no? Bueno, la zona azul corresponde a zona de agricultura o tierra sin uso. Por esto le di un valor de 25%. La zona verde es por donde queremos que nuestro corredor pase. El peso de cobertura vegetal fue un dolor de cabeza, porque justamente esta área está en tres regiones, Piura, Lambayeque y Cajamarca. Por esta razón se tuvo que hacer el corte de cada parte y luego unirlo todo. Lo que se encontró fue que el área norte, o sea, Piura, tiene bosques propicios para la especie. Asimismo, Lambayeque tiene bosques y matorrales y agricultura. Cajamarca en esta zona era 100% agricultura. Zonas de bosques con matorrales alejadas de la agricultura fueron puntuadas con un valor de 1. Al final, el peso de la cobertura vegetal tuvo un 23% de peso. Ahora les muestro cómo quedó nuestro corredor. Estos son los dos parches. Esta es la distribución aplicando GBIF de, del ave de la especie Penélope. Aquí vemos las concesiones mineras que están en esta zona. Vemos que el área sur del área de conservación privada de Chaparrí está prácticamente inundada de estos centros mineros y también todo el camino. Entonces, no, al pivotear bastante con los pesos, especialmente con el dependiente, pudimos crear nuestro corredor, el cual es este, el de color anaranjado, el que está conectando con el norte, ¿no? Y si vemos bien, no llega a tocar estos centros mineros. También esto se correlaciona también con la distribución oficial del MINAM acerca de las especies en peligro de extinción, que son la parte ploma, especial para nuestra especie. Según el MINAM, esa es la distribución que tiene y se va mucho más hasta el norte, ¿no? O sea, nuestro corredor podría ser incluso mucho más grande. Otras variables que podríamos considerar es el tipo de clima por el que se está atravesando. Estamos pasando de una zona desértica cálida, la parte marrón, a una zona desértica semicálida. Y creo que la transición más importante aquí es la zona semiseca, semifría, la cual podría ser un impedimento o una parte muy difícil de que nuestra ave podría atravesar, ¿no? Y justamente aquí también la distribución se logra ver que como que hay para, ¿no? Otros estudios similares en esta zona fue el de la creación de un corredor ecológico para la especie del zorro costeño. En este estudio se tomó mucho más en cuenta lo que es el área urbana y no se tuvo en cuenta en absoluto lo que son las áreas mineras, ¿no? Muy diferente de nosotros. Pero aquí estamos hablando de un ser, perdón, de una especie generalista, no tan específica como nuestra especie. Algunas recomendaciones adicionales para próximos estudios serían
profundizar mucho más acerca de las enfermedades que se están adquiriendo en los centros de reproducción, ya que Aponte en el 2005 logró encontrar casi una docena de nuevos parásitos. Entonces, lo último que queremos es que nuestra especie viaje a través de estos corredores junto con sus parásitos y contagiar así a otras especies. Y también para mejorar lo que es el modelado en la predicción de especies, bueno, en esta especie y su distribución, se recomienda el uso del programa Maxent para ser mucho más precisos. Esta es una campaña de concientización del MINAM de nuestra querida ave pava aliblanca Penélope albipenis. Muchas gracias.